Soy Patti de la Lama. Uno de los grandes regalos que nos dio la narración oral a mi esposo Francisco y a mí fue la entrañable amistad de nuestra querida amiga Elsa Oralie. Me siento agradecida y honrada de participar en este tan merecido homenaje para ella. Hoy voy a compartir con ustedes un pregón, el pregón del juglarón del gran poeta español León Felipe. Cuentos, sueños, cuentos como sueños y sueños como cuentos, cuentos para despertar a la marmota y a los topos y cuentos para dormir a la lechuza y al mochuelo, cuentos para los niños y las mozas, para las comadres y los viejos, para el delfín y la infantina, para los galeotes y los presos, cuentos de sobremesa, de sacristía y de tinelo, cuentos de arcángeles y de pólvora, cuentos del cielo y del infierno. Llevo en mi corazón toda clase de cuentos, cuentos traducidos a un lenguaje universal, escénico y poético. Yo no hago más que darles vida, dramática forma y movimiento, para embutirlos en la escena, para acomodarlos y meterlos en este escenario vacío, como el mundo antes del Génesis y el Verbo. A veces los acorto, los alargo, los cepillo y remiendo con las humildes pero atrevidas herramientas carpinteras de mi ingenio. Traigo estos invisibles duendecillos conmigo. Saludad a los señores con respeto. Ellos son vuestra imaginación y vuestro ingenio que pondrán y quitarán los escenarios rápidos y en silencio. Soy aquella vieja vendedora de sombras y de llanto que ahora pregona cuentos, aquel juglarón soy de enigmas y acertijos que ahora fabrica sueños. Me durmieron con un cuento y me despertaron con un sueño. La vida es un cuento que termina en un sueño. La historia, una serpiente que se muerde la fábula, y el narrador, el cronista de la realidad y del misterio. No tengo edad ni patria. En mi pelo hay cabellos de Eva y de alguna pastora del Quijote, pelos de las pelucas empolvadas del siglo XVIII y de las melenas románticas del XIX, cabellos de algunos escritores modernos y cabellos hospicianos y anónimos que no se sabe cuándo, cómo y por qué me salieron. Y ahora que lo sabéis todo, quién soy, de dónde salgo y qué pretendo, cuál es mi mercancía y qué es lo que pregono o lo que vendo, decidme, ¿qué cuento es vuestro cuento? ¿Queréis un cuento trágico o burlesco? ¿Un cuento donde juegue la astucia o el enredo? ¿Un cuento donde mande la acción o donde mande el verbo? ¿Un cuento de aleluya donde todo se salva o un cuento explosivo, donde todos se vayan al infierno? ¿Un cuento de amor que marche con un ritmo de pavana y final de Carmelo? Pero mejor dejémoslo a la suerte, el que salga primero. Un cuento de tradición oral, Jamí y el abuelo Abdul. En un pueblo del sur de Marruecos vivía Jamí con su abuelo Abdul, quien según dicen tenía cerca de 110 años y era cuentero. Un día Hamid le preguntó a su abuelo Abdul por qué, a pesar de su edad y de que ya casi nadie le escuchaba, él no dejaba jamás de contar sus historias. El abuelo le contestó que necesitaba narrar para sentirse vivo, pues solo los muertos no hablan, y aún los mudos tienen su propia palabra. Y aunque Hamid
estaba todavía lejos de comprender lo que realmente importa, el abuelo no dejaba de narrarle sus cuentos para que cuando él se fuera no muriera la palabra. El abuelo no le pedía que se aprendiera de memoria los cuentos, no, sino que comprendiera lo que querían decir, que una vez que lo hubiera hecho ya no los dejaría jamás, pues así como necesitamos el aire para respirar y la tierra del agua para no morir, todos, absolutamente todos, necesitamos de la palabra para saber quiénes somos y para seguir siéndolo. Hamid creció con su abuelo Abdul vivo dentro de su corazón, y cuando maduró y se hizo hombre, se fue a una plaza pública y ahí, debajo de un frondoso árbol, empezó a compartir aquellos hermosos cuentos que su abuelo le había dejado. Cada vez acudían más personas a escucharle y siempre se le veía a la misma hora narrando aquellos cuentos con todo su amor. En una ocasión, un pequeño se acercó y le preguntó: «Oye, señor, ¿y por qué cuentas cuentos?». Y él le contestó: «Mira, pequeño, empecé a contar cuentos porque quería cambiar al mundo y sigo contando cuentos porque no quiero que el mundo me cambie a mí».